La educación formal le dará para vivir. Lo que usted aprenda por sí mismo le dará una fortuna. Jim Rohn. Tengo la satisfacción de decir que comencé sin nada y después de unos años de preparación, logré acumular un patrimonio de miles de millones de dólares con un único objetivo: demostrarme a mí mismo y demostrarle a la gente que los sueños se pueden alcanzar aún con escasos recursos. Durante mis inicios, en mi juventud, siempre supe que iba a ser rico. No creo alguna vez haberlo dudado ni por un minuto. La verdadera riqueza no se mide en cosas materiales. Ser rico significa vivir tu vida como quieras vivirla, bajo tus términos, sacar el máximo jugo a esta fascinante experiencia llamada vida y ayudar a otras personas en el proceso mediante tu ejemplo y filosofía. ¿Estás dispuesto a vivir como lo hacen los ricos? Es decir, vivir como lo hace el 5% de la población. Entonces, debes estar dispuesto a hacer lo que ellos hacen. Empecemos. La riqueza no es una carrera de velocidad, es una maratón de aprendizaje. La riqueza es el resultado inevitable del conocimiento. No busques el dinero, busca convertirte en alguien que aprende algo nuevo cada día. Aprender, por ejemplo, lo importante que es una relación sana con el dinero y quitar de la mente esa absurda afirmación de que el dinero no es importante y que el dinero no da la felicidad. Es cierto, pero la falta de dinero te impide ser feliz. Al menos lo hace si vives en una sociedad donde para tener casa y comida necesitas dinero. Lo hace en una sociedad donde tienes que preocuparte no por tener mucho dinero, sino por tener un mínimo. Efectivamente, no hace falta ser rico para ser feliz, ni mucho menos. Pero considero que vivir preocupándote por el estado de tu cuenta bancaria al final de mes o incluso al final del año no es compatible con la auténtica felicidad. ¿Cuántas personas han perdido su felicidad, su ilusión o incluso su casa o su vida por una inesperada falta de trabajo y dinero? El dinero sí es importante. No dejes que dicha afirmación inventada por gente mediocre inunde tu mente e imite tus sueños. El dinero es importante para algunas cosas e inútil para otras. El dinero elimina el 70% de los problemas de la vida. Y sin embargo, el dinero es también extraordinariamente inútil para otras cosas. Quizá para ese 30% restante. Pero si te repites que no es importante constantemente, entonces puedes estar seguro de que el dinero no permanecerá a tu lado. Si eres de los que afirman que el dinero no es importante, entonces no tienes mucho. Lo sé porque en nuestra vida solo permanece a nuestro lado aquello que consideramos valioso. Si le dices a tu pareja que no es importante en tu vida una y otra vez, ¿qué crees que hará? Exacto, tarde o temprano se marchará. Si le dices a tu mejor amigo que no es tan importante para ti, puedes estar seguro de que tu amigo no permanecerá mucho tiempo a tu lado. En cuanto al dinero, sucede lo mismo. También tiene su corazoncito. Y si no cuidas tu relación, acabará por marcharse con alguien que le tenga más aprecio que tú. Y curiosamente, quienes afirman que el dinero no es importante suelen ser los que más trabajan para conseguirlo. Y siendo conscientes o no, al afirmar que no es importante, lo que hacen es alejarlo. Si quieres disfrutar de una buena relación con el dinero, es urgente que dejes de decirte que no es importante. En fin, el dinero es, nos guste o no, parte de la vida y fundamental, no solo para cubrir nuestras necesidades básicas, sino para alcanzar aquellas cosas que realmente nos importan, como el bienestar de nuestra familia.
El mercado de inversiones, como nuestro Señor, ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Pero a diferencia de Dios, el mercado no perdona a aquellos que no saben lo que están haciendo. La mediocridad no construye fortunas. La primera regla para construir la vida que sueñas es buscar la trascendencia o emprendimiento. Debes romper las barreras del tiempo, beneficiar e inspirar a través del valor a millones de personas y dejar un legado. Si anhelas ser rico, debes emprender, porque la vida es demasiado corta como para trabajar para alguien más. Necesitas una misión que trascienda, la cual va a impulsarte a través del proceso. En otras palabras, jugar el juego de la vida para ganar, en lugar de jugar para no perder. Veamos algunos ejemplos para comprender la diferencia entre jugar para ganar y jugar para no perder. Una persona tiene un trabajo que no le satisface, pero que le da dinero. Como cree que vivimos en un mundo escaso y donde es difícil conseguir dinero, adopta decisiones para no perder el empleo que tiene. Si creyera que habitamos en un mundo abundante, tomaría decisiones para mejorar su situación profesional. Jugar para ganar y jugar para no perder es una idea sustentada en que los recursos son limitados. Y jugar para ganar, en lugar de jugar para no perder, cambia los resultados, pero respetando en todo momento el principio básico de la prudencia, que afirma que solo nos podemos jugar todo aquello que podamos perder, sin que ello nos elimine de la partida que estamos jugando. Y soñar algo y no hacer nada al respecto te debilitará, mientras que soñar algo y adoptar un compromiso firme te fortalecerá. Hay una gran diferencia entre desear y comprometerse. El compromiso significa llegar a un acuerdo con uno mismo, de adoptar la decisión adecuada, elegida y correcta en todo momento, independientemente de las circunstancias y del estado de ánimo funcional. Mientras que el deseo es el principio de toda transformación, pero por sí mismo no origina ningún cambio. Comprometerse genera tranquilidad. Además, antes o después, ofrece resultados satisfactorios. Comprometerse con algo significa hacerlo en el 100% de las ocasiones. No le des más vueltas. O estás comprometido con algo o no lo estás. Aléjate de los deseos sin compromiso, porque solo debilita tu espíritu y tu autoestima. Soñar algo y no hacer nada al respecto te debilitará. Soñar algo y adoptar un compromiso firme te fortalecerá. Solo puedes tener aquello por lo que sientes auténtica alegría al verlo en otras personas. Un principio básico de riqueza afirma que solo puedes tener aquello por lo que sientes auténtica alegría en otras personas. Si no te alegras de que otro tenga algo, entonces tú tampoco podrás tenerlo. ¿Comprendes ahora por qué tantas personas viven sin riqueza económica? La envidia destruye la posibilidad de éxito en la vida de millones de personas. Cada día un pequeño drama que muchos practican sin ser conscientes del potencial destructivo que tiene sobre sus vidas. Aquello que sientas ante la riqueza ajena será lo que experimentarás en tu vida. Si sientes alegría de corazón, tu vida se llenará de riqueza. Si sientes envidia, estarás impidiendo que se manifieste en tu vida aquello sobre lo que sientes envidia. Tómate el tiempo que necesites para entender bien esta idea y las consecuencias que ha tenido sobre tu vida. Sentir rencor hacia quien tiene dinero y éxito personal y financiero no es tarea tuya. Recuerda que si hay algo oscuro en su riqueza,
Es tarea de la vida corregirlo y no tuya. Y puedes estar seguro de que la vida cumplirá con su tarea. Cada minuto que pasas juzgando la vida de los demás es un minuto que no estás construyendo tu propia vida. ¿Te has dado cuenta de que cuanto más interesante es tu vida, menos interesante te parece juzgar la vida de los demás? La propuesta es muy sencilla. Alégrate cada vez que le vaya bien a una persona. La base de la riqueza se centra en la preparación. ¿Alguna vez has visto un árbol crecer sin semilla? Debemos plantar la semilla del conocimiento financiero antes de poder cosechar la riqueza. Solo existen dos formas de convertirte en alguien rico. La primera es emprender y por consiguiente ser empresario. Y la segunda es siendo inversionista. Ninguna de estas dos profesiones es riesgosa. Lo riesgoso es no estar preparado para aprovechar las oportunidades que trae consigo el cambio. Trabaja para edificar una carrera empresarial y así, un día, edificar una fortuna. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos. Hasta un próximo video.